¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Obviamente dependiendo en la hora y en el lugar y en el hemisferio donde te encuentres y veas este video. Y encomendándonos al espíritu del Camino de Santiago, les doy la bienvenida a esta serie de charlas o entrevistas que deseamos hacer a nombre de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de México, asociación a la cual orgullosamente yo pertenezco. Y como toda asociación, deseamos difundir y compartir temas del Camino de Santiago, darles información valiosa a los peregrinos y a los futuros peregrinos, para que conozcan más de este maravilloso universo de Compostela, y en esta ocasión también para que conozcan más del senderismo de largo alcance o True Hikers. Ahorita vamos a ver qué es eso. Tenemos hoy una charla con un gran personaje, una persona muy especial. Él mismo se describe como una persona con una buena dosis de locura, aunque siempre vestido con un traje de cordura. Me gustó mucho esa descripción. Él es originario del País Vasco, en España, y desde niño tenía que caminar 8 kilómetros diarios para ir al colegio. Y estoy seguro que esto determinó su gusto por la naturaleza y por las caminatas. Es amante de la aventura. En su historia yacen varias cumbres porque también le gusta la montaña. Ha hecho cumbre en el Aconcagua, en Sudamérica, en el monte Kilimanjaro, en África, en el monte Damavand, en Irán, el Mont Blanc, en Europa, el Pico Lenin, en Tajikistán. Ha realizado el Camino del Cid, que eso también se me hace muy interesante. Ahorita hablamos un poquito de eso, que si no mal recuerdo comienzas en Burgos y termina en el sur de España. Obviamente ha hecho el Camino de Santiago y si no mal recuerdo has hecho el Camino francés y has hecho algunos otros más, que ahorita también nos vas a platicar de eso. Y también la joya de la corona, la que yo considero que a lo mejor es una de tus mayores aventuras, es hacer el sendero de los Apalaches en los Estados Unidos. Es un sendero de largo alcance que tiene más de 3.500 kilómetros de longitud, y él, esta persona que vamos a entrevistar hoy, es la primera persona del País Vasco que logra conseguir este sendero. Es el primero en hacerlo en solitario de España. Es el primero que también lo hace en la categoría de mayores de 60 años y pues bueno, tiene una obra magnífica que también vamos a platicar de ella, su libro que te introduce a esta apasionante situación de los Apalaches Trails, que es algo increíble y por eso me gustaría compartirlo con ustedes. Bueno, pues sin más, demos la bienvenida y te doy la bienvenida, John Galdós Esguezabal. Espero haber dicho. Sí, sí. Muchas gracias, John, por aceptar esta invitación. Ahora sí, ¿qué tal, John? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Gracias por aceptar la invitación. El cambio horario, yo sé que no ayuda mucho, pero de verdad que yo sé Bueno, que gracias. gracias por invitarme, Juan de Dios. Buenas noches a todos, buenas tardes en México. Y bueno, efectivamente yo soy un amante de la naturaleza, del senderismo, desde que era un niño. Ya entonces lo hacía porque no me quedaba otra, ¿no? Pero ya caminaba mis 8 kilómetros para ir a la escuela y eso ya creó como una afición en mí al senderismo, a la montaña, a coger mi mochila y sobre todo conocer, ¿no? Conocer muchos lugares. Empecé lógicamente haciendo anillos cada vez más alejados de mi casa y eso me llevó a muchos sitios del mundo, al alpinismo y a compartir la vida y la naturaleza con muchísimas personas, ¿no? Pero a ver, John, aquí cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu primer acercamiento al Camino de Santiago? Supongo que por obvias razones, por estar en el País Vasco, a lo Sí. mejor cerca del sendero, pues obviamente tuviste que conocer desde muy temprana edad, pero ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cómo fue tu llamado a esa parte de hacer el camino? ¿Qué sentiste? Cuéntanos un poquito. Mi llamada fue, el primer Camino de Santiago lo hice con mi mujer, allá por el año 2000 por ahí, no recuerdo exactamente el año, y fue como una decisión de encontrarnos, como, digamos, como matrimonio, ¿no? Wow. Y sí, y lo hicimos el francés, exactamente desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port hasta Santiago, de una tirada, y fue algo, un descubrimiento total, ¿no? Yo había tenido referencias del Camino de Santiago desde muchos años antes, porque compañeros de trabajo míos lo habían hecho
incluso con una burra hicieron un año una cosa espectacular, y ya ellos me transmitían las vivencias del Camino de Santiago y yo lo tuve ya en cartera, digamos, desde los orígenes del Camino de Santiago como tal, porque lo potenció un político muy famoso en España, que ya murió, que hoy era Fraga Iribarne, que fue ministro y demás, y este realmente gallego, y él fue el que impulsó el Camino de Santiago y otras cosas en España, como los paradores, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya decidimos, mi mujer y yo, pues embarcarnos en esta aventura. Y la verdad es que fue espectacular la primera vez que hice el Camino de Santiago. Y luego ya han venido otros, ¿no? No solo el francés también otra vez, el Camino Primitivo, la Vía La Plata, el Sanadrés, el portugués, etcétera, ¿no? Sí, sí. Oye, yo creo que tuviste la oportunidad como nuestra presidenta de la Asociación de México, Gori Peralta, lo hizo también por ahí a finales de los 80s, perdón, finales de los 90s, empezando los 2000s, donde todavía no había mucha infraestructura y donde yo creo que podías gozar un poquito más el camino francés, que es el que está un poco más abultado en cuestión de infraestructura. Yo creo que lo disfrutaste mucho en esa parte. Pero cuéntanos, ¿con cuál camino te quedas? ¿Cuál te ha gustado más? Yo creo que esa pregunta te la han hecho y no sé tú qué contestarías. ¿Cuál te ha gustado más de todos? Yo creo que esa pregunta tiene varias respuestas. Por ejemplo, yo he hecho el francés, el solitario también, desde Francia, desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port, don Iván Egarasi en vasco, y lo hice en solitario, el mismo trazado, digamos, ¿no? Pero el viaje fue diferente. Las personas que te encuentras son diferentes, las situaciones son diferentes, tu manera de caminar también, han pasado unos años y ya estás un poco más mayor y también es diferente. A mí el francés me gusta mucho, pero porque tiene mucho patrimonio y tienes como mucha infraestructura también, es decir, está muy adaptado para todo tipo de senderistas, ¿no? de peregrinos. Pero es verdad que ahora, después de la pandemia, la gente ha descubierto el senderismo, ha descubierto el Camino de Santiago, ha descubierto la montaña y hay como mucha masificación en el Camino de Santiago, el francés, ¿no? Yo me quedo de todos ellos quizá con la Vía de la Plata, es decir, el camino que va desde Cádiz o desde Sevilla hasta Santiago de Compostela. Es un camino muy largo, el camino francés tiene 940 kilómetros, la Vía de la Plata también tiene de ese orden, algo más, me parece que son 1000 kilómetros, pero está menos masificado y tiene un patrimonio también importantísimo, porque ahí tienes parte del recorrido es por Andalucía, otra parte por Extremadura, todo Castilla-León, entras ya en la parte de Zamora y Galicia, ¿no? Tiene como muchos ambientes y es muy bonito también, sí. Pero todos ellos tienen te dejan huella en el corazón todos ellos, ¿eh? Todos, sí. Claro, claro, no, me imagino. Yo ahí diría, Juan de Dios, yo ahí diría que cuanto más largo es el Camino de Santiago, más dificultades tienes, lógicamente, no más esfuerzo tienes que hacer, pero también el premio es mayor. O sea, la sensación de haber hecho algo en condiciones y que te reporta muchísimo, desde luego va en función de los kilómetros que haces, ¿no? Porque si haces un Camino de Santiago que apenas tiene 100 kilómetros, pues, a ver, 100 kilómetros que los haces en 2 días y te pones a hacerlo, ¿no? Pues tampoco tiene mayor aportación. Claro, tienes razón, porque a mí cuando me preguntan si volvería a hacer el Camino de Santiago, obviamente contesto siempre que sí, pero lo haría más lento. Siempre digo sí, pero más lento. Sí. Más lento en el aspecto de que yo hice el camino francés, pero pues muy ajustado con los tiempos porque tenía que regresar a trabajar y las vacaciones, y esa parte no me gustó. Por eso siempre digo sí, sí lo haría, pero más lento, que va relacionado a lo que tú dices, que tienes que, entre más kilómetros hagas o más tiempo estés, pues más lo vives. Y Sí. pero ¿qué aprendizaje te dejas? ¿Cómo te llevó, cómo puedes hilar esto que te haya dejado un aprendizaje que te haya hecho seguir formándote en el campo de la aventura, de la montaña, de seguir el senderismo? ¿Qué te dejó el Camino de Santiago? Bueno, el Camino de Santiago, si hay que hacer un resumen breve, yo creo que es compartir. El Camino de Santiago es compartir tu vida, tus inquietudes, todo, ¿no? Porque muchas veces abres tu corazón a personas que no conoces y, sin embargo, igual a tus hijos o a tu familia no le cuentas cosas que le cuentas a alguien en el Camino de Santiago, que es una cosa curiosísima, ¿no? Yo bueno, es compartir y es aprender también. Viajar es aprender. Y el Camino
Camino de Santiago, además de aprender, es compartir con las personas que te vas encontrando por el camino. Yo he hecho muchísimos amigos y mantengo el contacto con ellos. Lo mantengo a día de hoy, incluso igual lo he hecho hace varios años y sigo teniendo ese contacto. Cuando este tipo de viajes, el Camino de Santiago, no voy, digamos, siguiendo la línea al pie de la letra, sino que si, por ejemplo, a 2 kilómetros hay alguna cosa que merece la pena ver, salgo del Camino de Santiago y voy a verlo. Pierdo el tiempo, entre comillas, aprendiendo todo lo que puedo del Camino de Santiago. Sí, sí lo hago. Sí, sí. Eso te lleva a, en vez de 25 días, por ejemplo, pues igual tardas 29 o 28. Sí, no, y tienes, O lo que sea. tienes toda la razón, porque yo iba caminando con gente que dices, llevo 4 horas caminando con esta persona, ya conoce toda mi vida, que a lo mejor ni tus familiares más cercanos conocen sus problemas, y a la inversa, tú también conoces mucho de él, y forjas muy buenas amistades ahí. Yo creo que los lazos que haces con gente en el Camino de Santiago también son muy fuertes por ese sentido, y esa parte que tú dices, pues es muy real, y el compartir, pues es magnífico. El compartir y el aprender, como tú también dices. Yo, después de que hice el Camino de Santiago, cada viaje que hago, por muy de fin de semana, por muy cerquita que lo haga, siempre voy ya alerta a ver qué señales me deja, a ver qué puedo aprender. Eso me dejó a mí el Camino de Santiago. Como que siempre te mantiene ese estado de inquietud, de algo va a pasar que me tiene que dejar un aprendizaje, que yo creo que tú lo has vivido en las demás aventuras, ¿no? Luego, cuando lo aprendes también, bueno, yo lo tengo como muy metido en el ADN, ¿no? El vivir con poco, por ejemplo, ¿no? El aprender a vivir con muy poco. El peregrino, por ejemplo, además de tener que aprender a vivir con poco, que yo creo que el verdadero peregrino lo hace, es a agradecer lo que le ofrece. Eso es una máxima en el Camino de Santiago. Si un día tienes que dormir en un granero, porque no, yo he llegado a dormir hasta debajo de la mesa de un albergue, he llegado a dormir en las letrinas, porque no había sitio, o sea, y lo agradeces, porque la opción era dormir en la calle, y muchas veces pues no, es peor, ¿no? Entonces, eso debe ser como un lema de un peregrino. Luego, que el otro día lo comentábamos, Juan de Dios, el verdadero peregrino, cuando llega a Santiago de Compostela, que tú lo has vivido y estoy seguro que igual que yo, está como deseando no llegar. Está como en una bicicleta estática. Digo, no quiero llegar, esto se acaba, ¿no? Y entras como en una pequeña depresión, vamos a llamarlo así, ¿no? Y a mí me encanta sentarme ahí en lo que es la rúa de la entrada del Camino Francés, que hay unos cuantos barcitos allí, sentarte, tomar un café, ver cómo entran los peregrinos y te das cuenta de quién es un peregrino y quién no lo es. El peregrino entra despacio, saboreando cada minuto, cada segundo a la plaza del Obradoiro. Y el que no es peregrino, porque va allí pues para obtener la Compostela o por otros motivos, entra, yo qué sé, haciéndose selfies o haciendo el tonto, o yo qué sé. Y luego llegas a la plaza del Obradoiro, la emoción te desborda, el estar tumbado en la plaza, el oír a los gaiteros. Claro. Es una experiencia impresionante. Y luego hay cosas que hay mucha gente que no las hace. Yo, por ejemplo, a mí me gusta quedarme el día anterior en Ogozo, por ejemplo, o a 2 o 3 kilómetros de Santiago de Compostela. No me gusta entrar por la tarde con una sudada impresionante. No. Yo hice lo mismo que tú. Yo hice lo mismo. Yo quiero entrar allí limpio y en condiciones, si puede ser muy prontito por la mañana, a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, ir a la misa que se hace en la cripta del Apóstol de Santiago, que no va nadie allí, ¿no? Y hay una misa ahí a las 7 de la mañana que bueno, la ofician allí, como digo, y asistimos 3 o 4 personas, o 5, como mucho, ¿no? A mí me gusta ir allí, luego ir a desayunar, visitar la ciudad. Increíble. Eso me hizo recordar, ahorita te voy a platicar muy rápido. Yo en el año pasado, hace un año, el verano pasado, tuve la oportunidad de ir a Madrid, y de ahí me escapé a Santiago como turista, netamente como turista. Iba con mi esposa y con mis 2 niños. Estuvimos 2 días en Santiago como turistas, nada más para que conocieran, obviamente, Compostela y demás. Y entré por donde entran todos, estaba la gaita, y aún así lloré. Obviamente la primera vez también, pero esta vez volví a llorar, volví a sentir esa sensación.
Entonces mis hijos se me volteaban a ver y ellos como que ya sabían que iba a llorar porque habían visto mis videos y la emoción, pues como que ya sabían, y obviamente entre bromas y abrazos y gustos, ahí me dijeron, papá, te prometemos que algún día vamos a hacer el Camino de Santiago juntos como hermanos. Entonces, wow, pues para mí eso fue maravilloso, fue como un regalo. Y creo que pues es dejarles esa semillita a alguien, ¿no? Que, oye, hazlo, ¿no? Y yo insisto siempre, si toda persona en este planeta hiciera el Camino de Santiago una vez en su vida, pues algún mundo mejor tendríamos, ¿no? Una mejor persona podría ser, Ya, ¿no? Juan de Dios, yo tengo una anécdota, bueno, muchas, ¿no? Pero una anécdota de una compañera de trabajo mía que trabajó conmigo en mi departamento, que ha hecho viajes por todo el mundo, pero por todo el mundo. No sé si tiene algún país que no haya visitado. Y cuando se jubiló con un contrato relevo con 60 años, al año siguiente hizo el Camino de Santiago, el francés. Y dice, muchas veces lo dice ella, jamás he hecho un viaje mejor que el Camino de Santiago. Y ha estado en todos los países del mundo, ¿eh? O sea, Sí, en sí, sí, todo. claro. Y Sí, dice, y sí, su mochilita con su esto, dice, jamás en mi vida he hecho un viaje más bonito que el Camino de Santiago. Que eso tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo claro, suyo, ¿no? ¿verdad? Y así es y así totalmente que lo entendemos, ¿no? Y esa es también la emoción, parte de lo que queremos transmitir, porque también yo siempre digo, solamente un peregrino entiende a otro peregrino en la emoción que siente, ¿no? Luego tienes empatía cuando encuentras a alguien en la calle que hizo el Camino de Santiago y tú también, ya tienes una empatía y creo que podemos sentir esa emoción o transmitirla, entonces, que a veces es difícil de expresar, pero bueno, lo podemos vivir todos, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, la gente hace el Camino de Santiago por diferentes motivos, ¿no? Yo particularmente lo hago con una componente espiritual. Eh, Hay gente que coge, lo hace en bicicleta, lo hace en 6 días y le preguntas, ¿y tú qué has visto? Es como dar vueltas a un velódromo con la bici. Yo eso no lo considero hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es ir despacio, como decía antes, es compartir con la gente, aprender, hacer amigos, hablar de todo, cenar juntos, desayunar juntos, levantarte a las 5 de la mañana en julio, por ejemplo, y oír los pájaros allí de noche con el trigo cortado, y es una maravilla. O sea, disfrutar de la naturaleza, cuidar el camino, potenciarlo, hablar de él, escribir sobre él, como estás haciendo tú, Juan de Dios. Eso es hacer el Camino de Santiago, eso es ser un peregrino. Gracias. Potenciarlo en todo. No, gracias. Y que así es, ¿no? Todos queremos regresarle un poquito al camino siempre, las bondades. Oye, John, pero a ver, cuéntame, mira, yo te puedo decir que quienes hemos hecho el Camino de Santiago, pues cuando recorremos algún sendero o vamos a algún bosque, pues lo de inmediato que se nos viene a la mente es nuestras vivencias en el camino. Entonces, supongo que esto te pudo llegar a pasar a ti en el Sendero de los Apalaches, pero cuéntanos un poquito, ¿por qué hiciste el Appalachian Trail o el Sendero de los Apalaches? Bueno, hay una razón, básicamente. A ver, cuéntanos. Que yo estoy como una cabra, de loco, wow. Sí. Bueno, a ver, yo estuve, como has dicho al principio, bueno, a mí me gusta mucho el alpinismo, hago muchísimas marchas de ultrafondo, de 100 kilómetros por la montaña en un día, ese tipo de cosas, ¿no? Y también expediciones internacionales, una de ellas fue a Concagua en el año 2008, y fue a una expedición internacional y allí había un de Norteamérica que se llamaba Anthony, y en las carpas de altura, en los campos de altura, pues ahí pasabas muchas horas aclimatándote a la altura en sí, y cada uno hablaba pues de su vida, de sus experiencias y demás, ¿no? Y este Anthony habló de los Apalaches, del sendero de los Apalaches, Appalachian Trail. Y a mí me pareció algo increíble. Yo no había oído nunca hablar de eso y lo incorporé como uno de esos viajes que siempre tengo en cartera. Yo ahora mismo puedo tener 6 o 7 viajes que en cuanto tengo ocasión, allá que me voy, ¿no? Y eso estuvo larvado, digamos, durante 9 años, desde el año 2000, del 2008 hasta el año 2017. Yo pude salir de mi empresa en un contrato relevo también, con 60 años, y bueno, eso me permitió disponer del tiempo suficiente para poder abordar un proyecto de estos que normalmente pues, lo enfocas en 6 meses, 7 meses, es lo habitual en hacer un trayecto de estos. Bueno, de inmediato, como digo, desactivé ese bloqueo que tenía con Appalachian Trail y me puse manos a la obra.
Tuve muchas dificultades para poder hacerlo, porque en el año 2015, 2 años antes, estuve en Irán. Estuve en el Tax de Sulimán, en el Mar Caspio, y Eso te iba a preguntar. y el Damavan también. Y bueno, cuando fui a Irán me pusieron de loco perdido, también lo digo, ¿no? Pero fui a Irán, viajé, subí a esas dos montañas, viajé por Irán solo, de día, de noche, y quedé absolutamente enamorado de ese país. Bueno, volviendo a Appalachian Trail, 2 años más tarde, estos dos países se llevan muy mal y no podía obtener el visado para entrar a Estados Unidos. Podía encontrar una visa o tener una visa para unas semanas como turista, ¿no? Total, que contraté una empresa de Barcelona, un bufete de abogados, me citaron en la embajada de Estados Unidos en Madrid, me hicieron una entrevista allí en la propia embajada. Y bueno, tuve la fortuna de coincidir ahí con un funcionario de Estados Unidos que cuando le dije lo que quería hacer allí, me dijo, bueno, sí es el sueño de mi vida y tal. Y bueno, estuve hablando un rato con él y digo, te voy a dar un visado para 10 años, Juan de Dios, para 10 años. Wow. Y digo yo, va, ya será menos de tal. Bueno, pues al de 10 días tenía un visado en mi, o sea, el pasaporte con un visado para 10 años en Estados Unidos. Y puedo ir hasta el año 2027. Bueno, pues ya con el visado me puse en marcha. Bueno, me puse en marcha, realmente ya estaba mentalizado, tenía mis cosas digamos, de materiales y todo ya en marcha y cogidos. Compré los vuelos y me planté allí en Georgia a finales del mes de abril con la idea de hacer Appalachian Trail de sur a norte, buscando, digamos, el verano, ¿no? Y con un proyecto también que era como un trabajo, el hacer 25 kilómetros al día, con una mochila que tenía un peso superior a los 20 kilos constantemente, ¿no? Con picos de hasta 29 kilos a la espalda. Y yo lo enfoqué como un trabajo, porque realmente es un trabajo. Y digo, bueno, a ver si hago una veraz, una media de 25 kilómetros. No No, lo conseguí, quedé en 24 kilómetros. solamente así con disciplina yo creo que se puede lograr lo que has hecho, porque sí, yo para ponernos un poco en contexto, déjenme les cuento que el Appalachian Trail son 3.500 kilómetros, Sí, que haciendo una proporción quizás son 4 o 5 veces el camino francés, ¿no? Por decirlo así. sí. Pero sin la infraestructura que hay, sin los hostales, sin los restaurantes, sin los cafés, sin los bares. Entonces, el cargar tu comida y tu tienda de campaña, porque atraviesas 14 estados de Estados Unidos 14 y, estados. y unos parques nacionales inmensos. Entonces, hay días, yo creo que el más largo son 7 días que no estás en medio de nada, que no ves a nadie, ¿no? Sí, sí, Entonces, 160 kilómetros en lo que no... 160 que no ves a nadie más que a los peligros de animales, de osos, de víboras, de cascabel, de arañas, pero yo creo que el mayor peligro lo traías acá, ¿no? El mayor amenaza la tienes tú en la mente, por lo que he leído de tu libro, que ahorita nos vas a contar, es fortaleza mental totalmente. Porque cuéntanos, ¿hubo peligros reales de algún ataque de animal? Que yo creo que te lo preguntan mucho. No, no. Bueno, allí está como muy en alerta, digamos, los osos. Hay muchísimos osos. Bueno, todos los animales que hay en Appalachian Trail están en absoluta libertad. Está todo salvaje y demás, ¿no? Yo tuve encuentros con osos, pero gracias a Dios no sin ningún incidente, ¿no? La comida la tienes que colgar de los árboles, no la puedes tener esto porque se han dado muchos casos de que te entran a la tienda y entonces sí que puedes tener algún peligro, ¿no? Yo la máxima dificultad, digamos, en cuanto a peligro, yo la veía en las serpientes, sobre todo serpientes de cascabel. Yo tuve muchos encuentros con ellas, pero el peligro estaba en que las puedes pisar sin darte cuenta y entonces sí que tienes un verdadero problema porque allí no hay en muchos sitios cobertura. Claro, Yo aunque pida llevaba, rescate, no llegan. yo llevaba un cuchillo y digo, bueno, pues si me muerde un bicho de estos, pues me corto aquí media pierna o lo que haga falta, ¿no? Para salvar la vida, ¿no? Luego no hay cobertura, como digo, y aunque lo hubiera, pues una mordedura de esos animales, pues es que no hay tipo de respuesta, ¿no? Y luego hay otro tipo de animales, como pongo en el libro, por ejemplo, los mosquitos en verano, en las zonas pantanosas. Bueno, es un martirio absoluto. O sea, una cosa que te sacan de quicio. Vas con una nube de mosquitos desde que te levantas hasta que te duermes. Vamos, es horrible, ¿no? Y luego hay otro tipo de animales, como las garrapatas, que transmiten la enfermedad del Lyme, y bueno, y otro tipo de animales, ¿no? Pero sobre todo las serpientes.
Y claro, no puedes llevar como en el Camino de Santiago bloqueador de sol, autorrepelente No, con mosquitos, nada de eso, ¿no? Vas totalmente inmerso en la naturaleza. Y cuéntame también un poquito que al principio tú sentías que el bosque era tu enemigo y ya sí. después viste que no. ¿Cómo era eso? Bueno, a ver, es todo bosque. El Appalachian Trail, 3.523 kilómetros, es todo bosque. Todo. O sea, yo estuve casi 5 meses metido ahí. Y tiene 142.000 metros de desnivel. O sea, el desnivel es Pues, tremendo. todo el Up, tiempo vas. up and down, como dicen ahí, es todo subir y bajar. Todo subir. En Appalachian Trail no hay nada, nada fácil. Yo cuando entré, pensé que entré con mal pie. Y de hecho entré con mal pie, ¿no? No daba pie con bolo, como se suele decir. Realmente no sabía ni la señal que había que seguir. Algo tan obvio como eso no lo había pensado. Me dijeron, no, está marcado, pero no pensé cómo, ¿no? Y está marcado con una señal blanca rectangular pintada en los árboles, pero es blanca para el norte y para el sur. Y luego todas las vías que dan para Appalachian Trail están marcadas también con una señal azul, pero son vías de servicio, digamos, ¿no? Pero yo no sabía si era blanca o era azul, no había preguntado eso, ¿no? Y tuve algún despiste, me llovió muchísimo los primeros días, de hecho llegué a pensar que yo era como una maldición, que el bosque era mi enemigo, ¿no? De alguna manera. Luego ya con el paso del tiempo pues me di cuenta de que eso no era así, de que el bosque me protegía, a pesar de que me llovió de 142 días, me llovió alrededor de un tercio, de 50 días, ¿no? Pero es que es normal porque la masa forestal es enorme, entonces esa masa forestal solamente la puedes mantener pues con agua, es normal que llueva, ¿no? Pero no solamente cambié de opinión, sino que, vamos, yo al final del trayecto me di cuenta de que el bosque me protegía, realmente me protegía, por ejemplo, del sol, porque imagínate una trayectoria de estas a pleno sol, bueno, te quedas como un bacalao, vamos, ahí achicharrado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, y unos que hacemos el Camino de Santiago y nos toca 1 o 2 días de lluvia y ya queremos desistir ahí. Imagínate, tú pasabas a veces 5 días bajo la lluvia y no paraba de llover, Sí, ¿no? sí. Luego, a ver, para hacer este tipo de cosas necesitas como tener un bagaje por detrás, ¿no? Una disciplina del deporte. Yo, por ejemplo, y me gusta definirme así, lo digo muchas veces, mira, este día 3 voy a dar una conferencia en el ejército también aquí. Y yo no soy militar, pero sí tengo una vena militar, o la disciplina esa, ¿no? Y esa disciplina la aprendes pues a base de sacrificio, de tener mil dificultades, de saber levantarte cuando caes 1000 veces, levantarte 1001 veces. Y esa disciplina pues la consigues, pues como digo, ¿no? Con un historial de dificultades, ¿no? Como en la vida misma, por otra parte. Como decía, a mí me gusta definirme como un obrero del deporte. Un obrero del deporte. Qué buena definición. Sí. Y hablando de definiciones, cuéntanos, ¿por qué eres un true hiker? ¿Cómo se define un true hiker? Y no sé si es exclusivamente en los Estados Unidos, en los senderos que hay en los Estados Unidos, pero ¿por qué eres un true hiker? Esto significa, tiene que ver obviamente con el largo alcance y si es de un solo tirón hacerlo o puedes hacer por etapas. No, hasta donde yo sé es de un solo tirón y bueno, pues como creo que lo has leído, lo alcanza alrededor de un 15% así. En el año que hice yo, lo intentaron unas 7.000 personas y acabamos 1.130 y algo de personas. Wow. De mi edad, en 100 años, solamente 700 y algo personas lo han conseguido en 100 años. De tu edad. De mi edad, Ah, sí. porque eso también déjenme decirles que el próximo año cumple 100 años los Appalachian Trails, o el Sí, tren de los Apalaches en haberse formado, cumple 100 años, y entonces en esos 100 años nada más hay 700 personas de tu edad que lo han logrado, John, claro. y que lo hagan de un solo tirón, y que en promedio yo creo que nada más el 20% lo termina, ¿no? Y lo termina porque la mayoría es por lesiones, según La tengo entendido, mayoría, ¿no? bueno, hay de todo, ¿no? Lesiones, casi al final, igual que en el Camino de Santiago, ahí cuando me siento allí en el camino a la entrada del Obradoiro y sabes quién es peregrino y quién no, en Appalachian Trail también llegas a saber quién va a terminar y quién no, Juan de Dios. Por ejemplo, toda la travesía tienes que firmar en unos libros de registro para que luego la Appalachian Trail Conservancy, los inspectores,
cuando acaba la temporada, que viene a ser a mediados de octubre o finales de octubre, porque ya empiezan las nevadas y grandes problemas y tal, los inspectores luego miran esos libros de registro y verifican. Hacen las veces de tu credencial de peregrino, pero tu Eso, credencial de peregrino te vas registrando, ¿no? exacto. Entonces, claro, en los libros de registro, registro que están en las cabañas, que allí se llaman shelter, que hay unos 270 shelter en toda la travesía, pero también esos libros de registro están en gasolineras, en todos los sitios, digamos, que están muy cerquita a la vera, digamos, de Appalachian Trail. Entonces, ahí en esos libros de registro tienes que poner tu trail name, que ahora voy a hablar de eso, y tu fecha, digamos, y cuál ha sido el motivo por el que estás allí, si has dormido, si has comido, no sé qué, ¿no? ¿Y por qué digo que hay personas que sabes que no van a acabar a Appalachian Trail? Pues porque eso que tienes que registrarlo con claridad para que luego el inspector verifique que efectivamente has pasado por ahí. Hay personas que hacen como un dibujillo, un garabato, no se identifican claramente, por lo cual el inspector no va a saber quién ha estado ahí. O sea, esa persona está dando un mensaje subliminal de que no tiene ni siquiera intención o no se considera capacitado para acabar la trail. Digo el trail name porque todo el mundo es una cosa muy curiosa, todo el mundo que hace Appalachian Trail lo hace con un trail name, un apodo. Un nickname, un apodo, ¿no? Pero es como tradición, ¿no? Que se pongan ya un apodo, ¿no? Al Sí, comenzar. y bueno, yo, cuando digo, lo tuve clarísimo. Y mi trail name, allí, mi nickname, mi apodo, fue Basa Hound. Basa Hound, Es el título de tu libro. que es el título de mi libro. Basa Hound es un personaje de la mitología vasca. La mitología vasca es muy rica en este tipo de cosas. Es un personaje mitad hombre, mitad animal. Y significa exactamente, Basa en vasco es bosque y Hound es señor. Mr. Forest, señor de los bosques. Pues, Y digo, ni mandado a hacer te queda el nombre. digo, este va a ser mi apodo en Appalachian Trail. Y de ahí viene luego el título de Basa Hound en el sendero de los Apalaches. Que luego en el libro en inglés, que está editado en inglés también, le cambié el título y le puse Appalachian An Honorable Route. ¿Y por qué? Sí. Porque considero Appalachian Trail, considero que es una ruta de honor, una ruta honorable. Y me gusta además definirlo así. ¿Por qué? Por los valores que tiene, por la cantidad de gente que ayuda a los hikers, por el cariño que te ofrece, por el soporte que te dan, por todas esas gentes que están ahí en los momentos de dificultad. A mí me han llegado a rescatar de situaciones dificilísimas y llevarme a su casa y dormir en la misma habitación del matrimonio. Wow. ¡Qué guau! O sea, ¿Son los que se llaman ángeles del camino? O... ángeles del camino, que ahí le llaman trail angels, pero son personas que algunos han hecho lo que es el sendero, se han quedado enamorados, quieren también devolver un poco. En este sentido, el libro, por ejemplo, pretende también devolver ese cariño que me dieron a mí. El libro está escrito en agradecimiento a esas personas. Ese ha sido el motivo. Entonces, como digo, estas personas que están ahí ayudando, los trail angels, muchos de ellos son personas jubiladas, por ejemplo, ¿no? Que van con sus camionetas ahí, se gastan su dinero, el dinero de su pensión, en ayudar a los hikers, en llevarles, en traerles, en darles comida, en bebida. Es increíble el apoyo que proporcionan a los senderistas que pretenden acabar con la chamba. Entonces, a mí me hace pensar, obviamente que yo sé que las comparaciones son malas, pero me hace pensar en el Camino de Santiago, que es como el hostalero, como el que hace su labor en una oficina del peregrino, o el que te ayuda en algún hostal, bar o restaurante que hayas ahí. Entonces, tiene su símil o su comparación. Yo sé que son malas, pero tienes de todas maneras ese aprendizaje de la gente de ahí que te quedas con algo, ¿no? Sí, que al final, a ver, Juan de Dios, al final el ser humano está preparado para quedarse con lo bueno, gracias a Dios. El esfuerzo, el sacrificio, todo lo malo que hayas podido pasar, las dificultades, todo eso queda como en el ayer, queda en el olvido. Sin embargo, lo bueno, ese tipo de ayuda, la ayuda de la gente, la generosidad, eso aporta muchísimo a las personas, por lo menos a las personas que tienen, no sé, como una visión de la vida importante, ¿no?
yo creo que estas cosas hacen que la sombra de una persona, como dicen en Irán, cuando lo finalizas, sea más grande que cuando has empezado el camino. Es una frase que la dicen en Irán y a mí me encanta porque es verdad. Qué bien, qué bien. Oye, cuéntanos un poquito, hablando ya de tu final del Sendero de los Apalaches, de tus últimos 8 kilómetros, ¿cómo lo disfrutaste? ¿Cómo recuerdas también esa entrada a Santiago? Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó en esos últimos 8 kilómetros? Que si no mal recuerdo es cuando llegas a donde está el letrero, que como tú bien lo dices, nada más son 4 palos ahí, pero es el letrero Sí, de Catalín. ahí. Cuéntanos, ¿qué sensación tuviste? De Catarín, ¿qué sensación tuviste? Porque yo sé Yo, que esos 8 kilómetros los quisiste hacer muy despacio, ¿no? sí, sí. Mira, me voy a remontar un poco más atrás. Yo estuve como a ciento y algo kilómetros cuando entras en el túnel digamos de 160 kilómetros. Yo tuve que hacer una parada en una ciudad que se llama Mosón, porque era un saco de huesos envasado al vacío. O sea, había perdido más del 15%. Ay, ¿qué ha pasado? Juan de Dios. Ah, no sé, a ver, espérame, es que, A ver, ya, perdón. había perdido más del 15% de mi masa corporal. Yo mido un 81 y pesaba 60 y algo kilos. Estaba que no podía con mi vida, vamos. Y hasta el punto de que tenía ya serias dudas si iba a ser capaz de terminar, ¿eh? Y ya me faltaban como ciento y algo kilómetros. Hice una parada allí, me recuperé, conseguí pasar ese túnel de 160 kilómetros, llegué ahí a Gold Bridge y me quedaban como esos 8 kilómetros, ¿no? que comentas. Tuve que alquilar una cabaña, descansé en esa cabaña para mí solo. Yo pensaba que se podía subir a Katahdin arriba cuando quisieras, pero eso no es así. Eso está arreglado por los rangers. Los rangers son los que te dan el permiso de subida ahí arriba. Tengo que decir que Katahdin, esos 8 kilómetros, son, como pongo en el libro, es un nido de águilas. Es un nido de águilas, son 8 kilómetros, es peligrosísimo, tardas mucho, es muy rocoso, muy vertical, hasta el punto de que los rangers te aconsejan bajar por una senda que también es peligrosa, pero tiene menos peligro, ¿no? Arrancas, como digo, de abajo, digamos donde está el campground, subes en vertical hasta una plataforma y a partir de esa plataforma ya estás viendo al fondo pues lo que es Katahdin, ¿no? Y en esa explanada, fijaos cómo se cuida Appalachian Trail, que está cuidado todo por voluntarios, que ya voy a meter esta cuña también, todo por voluntarios, no ves un papel, está súper bien. Bueno, pues arriba, cuando ya estás en la plataforma esa para acceder a Katahdin, fijaos qué nivel de protección tiene, que tienes que ir por un pasillo que está acordonado para no pisar las plantas silvestres que hay ahí, y esto te lleva hasta, digamos, la siguiente pared, que es la que da acceso a Katahdin. ¿Cómo llegué yo allí? Bueno, lo describo en el libro como en un carrusel de entusiasmo, ¿no? En un carrusel de entusiasmo, pero también de fotografías. Yo ahí fui despacio, pude recordar a todas las personas que me ayudaron, que las sigo recordando. Me emociona un mogollón el recordarlo porque fue espectacular. Y despacio, como no queriendo llegar, igual que lo que comentaba en el Camino de Santiago, ¿no? Bueno, llegué arriba, arriba no hay más que un caballete de madera, es un caballete, no hay nada más. Pero había gente allí, todos abrazados, llorando, no sé, una emoción indescriptible, ¿no? Esa es. Sí. Esa, sí. Una emoción tremenda y bueno, ahí precisamente me hice una promesa a mí mismo, ya lo llevaba, digamos, madurando la idea y conformando la idea, pero ahí ya decidí escribir un libro sobre mi experiencia en Appalachian Trail. Un compromiso personal que lo he llevado a cabo a lo largo de 2 años escribiéndolo, porque bueno, me ha llevado 2 años, otro año en proceso de publicación y la traducción al inglés otro año. En definitiva, 4 años de trabajo y estoy súper orgulloso de haber sido capaz de hacerlo en un mundo tan difícil como es el literario
y de trasladar a las personas pues una experiencia de vida increíble. Yo les puedo decir que aquí lo tengo el libro, lo quería mostrar en pantalla, pero no pude, aquí lo pueden ver. Sí. Es una obra maravillosa, 700 páginas de pura pasión, te atrapa. Yo que no soy muy estudiado sobre el tema de los Apalaches, de inmediato me atrapó y me logró enganchar en esa sensación, que yo creo que a la gente que esté interesada le va a gustar mucho. A John lo podemos encontrar pues, en las redes sociales. Yo lo contacté por Facebook. Tienes tu blog, tu página. Es un libro muy recomendable. Tiene magia, te atrae. Eso me gustó mucho. Y te digo, para los que es difícil, para la gente que no es senderista o como nosotros, o que nada más tenemos la relación con el Camino de Santiago, pero queremos rascarle un poquito más allá con la naturaleza, es una obra maravillosa. Esa parte sí me gustó mucho. Yo creo que la clave que tú tienes en ese libro es el agradecimiento, que lo hiciste Sí, con esa gratitud que se muestra desde el principio. Está hecho con mucho amor y tu forma de redactarlo, y por lo que sé, creo que es tu primera obra literaria. Wow, la verdad, mis felicitaciones, está increíble. Obviamente 700 hojas, yo creo que se quedó corto contra todo lo que viviste ahí, pero es no, maravilloso tu cuando libro. cuando hice el acuerdo con la editorial, lo primero que me mandó la editorial, está hecho con un sello de Penguin Random House, lo primero que me mandaron fue bajar de 100 páginas. Cuando ya iba ya 2 años ya trabajando y me dicen, este libro, claro, yo no había pensado que una editorial es una empresa. Me mandaron bajar 100 páginas y tardé 3 meses en bajar 100 páginas, Sí, lo sin creo. desvío. Sí, claro, claro. Pero bueno, lo bonito es que te llegó esa iluminación, ese mensaje, lo plasmaste para transmitirlo. Gente, pocas que he entrevistado como tú, que tienen ese mensaje y lo materializan, ¿no? Que tú lo materializaste en un libro. Sé que haces también conferencias, sé que apoyas a mucha gente a desarrollarse. Entonces, esa parte yo creo que te da la mayor satisfacción. Y como tú dices, regresarle un poquito a la naturaleza, porque sé que también estás muy preocupado por la naturaleza. Regresarle un poquito a la naturaleza, al Camino de Santiago, al Appalachian Trail, a todos los senderistas, regresarles un poquito. Yo creo que eso te llena mucho, ¿no? Te hace feliz, se ve. Sí, sí. ¿No? Ahora voy a hacer, cuando voy a hacer, creo que te comenté el otro día, voy a hacer un tramo del Camino del Cid también, ahora a mediados de El junio, sí. en la conquista de Valencia. Es una ruta súper bonita. España tiene, fíjate, Estados Unidos tiene lo que llaman los National Scenic Trail, que son como 30.500 kilómetros de senderismo. Y Ujú. parece que es mucho, pero Estados Unidos es 20 veces España, de grande. Y sin embargo, en España hay 20.000 kilómetros de GR, de senderismo, 20.000 kilómetros. Wow. Es un país que tiene como muchas culturas diferentes y mucho patrimonio. Entonces, cualquiera de los caminos o de las sendas que elijas, como puede ser el camino del Cid, o puede ser el camino ignaciano, o la ruta de los 18 héroes, o cualquier otra que haya, o los diferentes caminos de Santiago, vamos, a cualquier viajero, a cualquier senderista le va a llenar el corazón. Sí, sí. Perfecto. Va a aprender muchísimo, vamos. John, bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos va terminando. Tenemos que concluir esto. Yo creo que da para charlar mucho más. Sí. A mí realmente me quedo muy, muy agradecido contigo. ¿Algún mensaje final, algún comentario final que quieras hacerle al público que nos va a ver? Bueno, yo lo primero, agradecerte a ti y al público que me hayáis invitado a hablar un poquito sobre mi vida, mi experiencia de senderismo. Y yo dejaría pues el mensaje que dejo en mi página web y en el libro también, ¿no? Cuidemos la naturaleza como si fuera nuestra propia vida, que cada vez es como, no sé, más palpable la necesidad de hacerlo. No, pues Esa es John, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos con eso. A título personal y a nombre de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, México, te quiero agradecer esta charla y quiero cerrar con esto que me ha dejado también tu libro. A mí el Camino de Santiago me mostró que yo solo, soledad, puedo hacer casi cualquier cosa en este mundo. No existen fronteras, ¿no? Pero tú lo llevas esto a una potencia mucho más alta con tu trayectoria de aventura, tu trayectoria de senderismo, lo llevas a una potencia mucho más alta, ¿no? Porque muchas de ellas las has realizado en solitario, sí. ¿no?
pero aún así no eres egoísta. Yo creo que la clave es ser agradecido, agradecido con la gente que te ayudó, con la gente que nos ayuda, debemos ser agradecidos, agradecidos con la naturaleza y agradecidos con uno mismo. Sí. Quiero cerrar con esto. Señores, buen camino, Ultrella. Seguimos en contacto para el próximo programa. John, un abrazo a la Un distancia abrazo y muy grande. gracias por estar con nosotros. Gracias, un abrazo. Buen Gracias. camino. Hasta luego.